El día de hoy vamos a recordar lo que es integrales y sobre todo aplicaciones, ¿ya? En áreas y volúmenes. Estamos grabando, sí, un momentito. Ok, entonces vamos a ver cómo encontrar áreas, recordar cómo encontrar áreas con integrales y cómo en base a cómo en base a estos conocimientos se calculan áreas de figuras, haciendo revolucionar estas áreas de diferentes maneras, ¿ya? Para empezar, empezamos, digamos, de lo básico, que si tenemos una función f y una función g, y lo que queremos hallar es el área que está acá dentro, ¿ya? Una primera aproximación sería sumar estos rectángulos, ¿ok? Y estos rectángulos, ¿qué área tienen? Voy a agarrar este de acá, tac, tac, tac. Este rectángulo tiene, para empezar, un área que va a ser base por altura, ¿ya? Y la base que va a ser esto de acá, que vamos a llamar delta X, ¿ya? Y esta altura de acá es equivalente a ¿qué? Es equivalente a esta distancia, que vendría a ser f de x, menos esta distancia, acá, esta distancia que vendría a ser g de x. La base es delta x y la altura es f de x menos g de x. Es algo lógico, es algo, digamos, que conocemos. Ese es el área de ese rectángulo. Y el área total aproximada, todo lo que esté ¿cómo se dice? En plomo, va a ser la sumatoria de todos los rectángulos. Tac, tac, tac. Va a ser la sumatoria de estos f de x menos g de x por delta de x, ¿no? Y aquí entra el concepto de integral. Perdón. Ay. ¿Dónde entra el concepto de integral? Que nosotros podemos hacer que estos rectángulos sean súper delgados. Entonces, que este rectángulo sea súper delgado, el delta de x es súper corto, es decir, que lo podemos aproximar a un diferencial de x. Entonces, el área total es la sumatoria de estos f de x menos g de x por un delta de x, pero este delta de x, todo un delta de x, ¿ya? Pero cuando delta de x tiende a ser muy pequeño, tiende a ser un delta de x, la sumatoria, ¿qué es lo que se vuelve? ¿O cuál es la interpretación de la sumatoria, si recordamos eso? Integrar. Es la integral, ¿no? Entonces, la integral puede ser muchas fórmulas, muchas cosas, pero desde el punto de vista aplicativo, una integral es una sumatoria de muchos elementos. Eso es lo principal, ¿ya? Más que aprender a integrar por partes, integrar, que son dos importantes, ¿no? El significado del integral es lo más interesante e importante, porque ahí es donde modelizamos y alguna problemática real la podemos modelizar matemáticamente. Entonces la sumatoria se vuelve una integral. Es el área total, va a ser la integral de f de x menos g de x diferencial de x.
¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sumando todos los rectángulos. Este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo. Estoy sumando todas esas áreas delgadas y al final voy a tener una área que sí va a ser la correcta, un área entre dos curvas. Entonces apliquemos rápidamente. Si tenemos lo siguiente, para empezar hay que expresar el área de la región, ¿ya? La cual está limitada, está bounded, ¿ya? Por la función y igual a 2x cuadrado y y igual a x cuadrado, ¿no? Y en el intervalo de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, hacemos una gráfica, funciones que no son muy complicadas, ambas son parábolas. Si yo dibujo y igual a x cuadrado, sé que para 1, sé que para y igual a 1, para x igual a 1, y también va a ser 1, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que quería preguntar? Tac, tac, tac. Y igual a x cuadrado. Ahora esto de acá, puedo decir para x igual a 1, ¿cuánto va a ser y? Va a ser 2. Entonces, si yo reemplazo acá x igual a 1, voy a tener que va a ser 2. Entonces va a estar acá más o menos. Lo que vamos a tener es una curva, algo así. También una parábola, pero más alargada. Y lo que me pide es el área limitada por estas curvas, donde x está entre 0 y 1. Es decir, me está pidiendo esta área. Aplicamos lo que hemos visto. El área va a ser la integral de la curva superior menos la curva inferior, diferencial de x. El área va a ser f, que en este caso sería 2x cuadrado, menos x cuadrado de x. Acá, que es algo importante, colocar los límites. ¿X de dónde a dónde va? Desde x0 A 1. hasta Hasta x 1. igual a 1. 1. Exacto. ¿No? Exacto, Gary. Y una integral sencilla, esto va a ser la integral de x cuadrado de x. Esto es x cubo sobre 3 de 0 a 1. El área acá es 1/3 unidades cuadradas. ¿Ya? Si estamos trabajando en centímetros, centímetros cuadrados, en metros, metros cuadrados, lo que sea. Ya un ejemplo sencillo para introducir y recordar algo que ya han visto seguramente antes. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, ahora. Ya. Hay situaciones donde hay que analizar, digamos, cómo es la figura. Por ejemplo, tenemos acá lo siguiente. Tenemos que encontrar el área que está limitada por la línea y igual a 1, x, y. Y igual a 1 va a ser una recta horizontal que pasa por 1. ¿Ya? Limitado también por y igual a raíz de x. Y igual a raíz de x, les recuerdo que es una parábola. Es una parábola echada. ¿Ok? Esto de acá va a ser y igual a raíz de x. Y por y igual a x cuadrado. Ahora acá algo importante, ¿no? Acá me dice para y raíz de x para x positivos. ¿Ok? Y luego me dice y igual a x cuadrado para x negativos. Entonces yo no voy a dibujar así, porque me está indicando que tiene que ser, perdón, para x negativos. Solamente voy a dibujar esta región. Y igual a x cuadrado. ¿Ya? No la que complementa, ¿por qué?
Estoy siguiendo las instrucciones. ¿Cuál va a ser el área? Va a ser esto de acá. ¿Ok? Ahora sí, levante la mano quien quiera participar. Esa área va a ser la integral de ¿qué? Los escucho. Galo. Si alguien más quiere participar, levante la mano igual. ¿Qué va a ser? Galo, primero tú. Ya. Y se va a hacer integral de la curva derecha menos la izquierda. Ya, ¿qué es la curva derecha? ¿Cuál es la izquierda? Y- o si no, de la izquierda a la derecha sería x al cuadrado menos raíz de x, X cuadrado menos raíz de X. de Ya, diferencial de y. diferencial de Y. Estás restando esto menos esto, ¿verdad? Sí, Ya, también es posible. Solo que aquí hay un error. Estás trabajando con X cuadrado. Tienes que trabajar con, acá es Y igual a raíz de X. Tienes que trabajar con X igual a algo de sí, Y. sí, Eso habría sí. que hacer, ¿ya? Ahora, utilizando el método que estamos viendo hasta ahorita, ¿qué sería, Miguel o Ricardo? ¿Qué complemento? Buenas noches, ingeniero. Utilizando el método, llegaría a ser la suma de dos integrales. O sea, por la parte de los negativos sería x al cuadrado menos 1 y Ya, más la integral ya, de, por el otro lado, sería la raíz de x menos 1 o ya. al revés, si es que me estoy equivocando. Ok. Y Ricardo, ¿qué opinas tú? Eh, Inge, yo pienso que sería la curva morada Ya, menos x menos x al cuadrado, ¿no? como dijo, Al revés. como dijo Galo, ¿no? Lo mismo, que también es posible. Sí, pero Morado al menos revés. naranja, pero Sí, para morado menos eso naranja. hay que despejar, ¿no? Tiene que ser X función de Y, y acá tiene que ser X función de Y, que no es el caso, ¿ya? Sí. También podemos hacer eso. Vamos a ver, creo, más que un ejemplo de ese estilo. Utilizando lo que hemos visto hasta ahora, acá hay un pequeño detalle. Es curva superior menos curva inferior. Entonces sería 1 menos X cuadrado. ¿Ok? Miguel, Está bien, ingeniero. superior menos inferior, y acá lo mismo. Superior menos inferior. Y acá entra algo importante. Estoy sumando esto de acá. ¿De dónde a dónde estoy sumando? Pues acá hay un punto de intersección que tengo que encontrar, ¿ya? Esta curva es y igual a x cuadrado. Esta curva es y igual a 1. ¿Qué vamos a tener? Y igual a x cuadrado, y igual a 1, es decir, x cuadrado igual a 1, es decir, x igual a más menos 1. Esto de acá es menos 1. Entonces estamos empezando en menos 1. ¿Hasta dónde estamos integrando? Esta primera parte, hasta 0. ¿Ok? Y luego estoy empezando para la segunda integral, esto de acá, desde 0 hasta este punto. Este punto lo mismo, es la intersección entre y igual raíz de x con y igual a 1, la curva horizontal no cambia. Y de ahí decimos que raíz de x es igual a 1 y x va a ser 1. Entonces acá también es 1. Entonces de 0 hasta 1. De x. ¿Ok? Y haciendo lo otro, que sería esto menos esto, donde estaríamos restando rectángulos no verticales, sino rectángulos horizontales. También es otra manera de hacer, correcta. Lo único es que tenemos que poner x igual a algo de y, no y igual a algo de x. ¿Esa parte está Sí, claro, en Galo? función de y. Sí, sí, en función de y, si no me equivoco esa parte. Ok, denme un minuto, por favor. ¿Dónde está mi cargador? Estén, por favor, calculando cuánto sale eso. Denme un minuto. No, tengo que buscar mi cargador.
Bueno, es una integral que no es muy complicada. Tenemos que y va a ser igual, esto va a ser igual a ¿qué? La integral de 1 es x menos x cubo. Esto desde menos 1 hasta 0. Más la integral de x también. La integral de raíz de x es x a la 1 medio. Va a ser 1 medio más 1. Es 3 medios. Entre 3 medios, ¿no? Aplicando integrales polinomios. Y esto va a ser 0 menos, para menos 1 va a ser menos 1 más 1. Acá estoy mal, ¿no? Es x cubo sobre 3, perdón. Menos 1 al cubo es... A ver. Menos 1 al cubo es menos 1. Con ese menos se hace más. Es más 1/3. Esto más desde 0 hasta 1. 1 menos 2/3. Acá vamos a tener que esto va a ser menos 1/3, menos 2/3, 2/3 positivo. Acá va a ser 1/3 más 1/3. Y esto me va a dar 1. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora. Y acá es lo que proponía Galo anteriormente. A veces acá hemos tenido que dividir en 2 secciones para hacer la suma de rectángulos. Para hacer la suma de rectángulos. ¿Ya? Podríamos haber hecho suma de rectángulos en vez de verticales, horizontales. Hacer una suma horizontal. ¿Cuál es la ventaja de esto? En este caso, por ejemplo, solamente hubiéramos hecho una integral. Solamente esto menos esto. No 2 integrales. ¿Ya? ¿Y cómo se procede para hacer esto? Decimos, ¿cuál de estos va a ser? Ustedes díganme. Opción A, B, C o D. ¿Cuál opción me da el área, esta pequeña área rectangular? ¿Cuál opción? Miguel, ¿quieres participar o te voy a bajar la mano? César, ¿cuál sería? Opción B. Opción B. Ok. ¿Todos están de acuerdo o alguien no está de acuerdo? Opción C. Sí. Opción C. Sería la C, ¿no? Porque esto es y igual a f de x, y igual a g de x. Lo que tengo que utilizar acá no es y, sino x. ¿Ya? ¿Cuánto mide este rectángulo? Va a medir esta distancia roja menos esta distancia celeste. Esta distancia roja es x, ¿ya? X que va a ser función de y. Estamos acá. Es esta de acá. Esa línea roja es x. Si yo sé que y es g de x, entonces de acá yo sé que x va a ser la inversa función de y. ¿Ya? Y la celeste es otra x, ¿ya? Es una distancia horizontal, y viene de esta de acá, viene de esta de acá. Entonces yo sé que si y es f de x, de acá, yo sé que x va a ser una función de y. ¿Cuál? La función inversa de f de y. Entonces, y hago la resta. El rojo menos el celeste, este menos este, es el rojo menos el celeste. Sí, G menos F. Entonces tampoco es el C, sino es el D. Se está de acá. ¿No? Y por el grosor es un delta Y. Un delta Y. ¿Ok?
¿Está claro? Ya. Ahora, ya que tenemos esto claro, veamos lo que sería cálculo de volúmenes. De la misma manera que el área es base por altura, un volumen es también base por altura. Es la misma idea. ¿Ok? No se trata entonces de memorizar fórmulas, sino de entender los conceptos y saber aplicarlos. Entonces tenemos base por altura. En este caso, ¿cuál es la base? Nuestra base no va a ser una línea, sino va a ser un área. Un área por altura. ¿Ya? Si tengo yo un rectángulo, tac, tac, ¿qué es el volumen de esto? Es la base, ya que va a ser la misma que de arriba, esto de acá. La base por esta altura. ¿Ya? Y la base va a ser el área, que puede ser un lado por lado, digamos. ¿Ya? Entonces, con la misma noción, empezamos que un pequeño volumen va a ser una base, un área, por una altura o espesor, también podemos ver. ¿Ya? Base por espesor. ¿Ya? Y en este caso, el espesor va a ser algo delgado y vamos a sumar todas, y el volumen total, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de todos esos pequeños volúmenes. Y en términos infinitesimales, esa sumatoria va a volverse una integral. El área, un diferencial de volumen, o un pequeño volumen que va a ser un área por un dx. Apliquemos eso acá. Queremos encontrar el volumen de este prisma, pirámide, ¿ya? ¿Ok? El cual tiene las siguientes características. No el lado, sino desde el centro hasta un extremo, vale A. Por lo tanto, sabemos que esto o esto va a valer 2A. ¿Ya? Luego sabemos que en el momento en que llegamos acá, mentira, estoy hablando de cualquier cosa. Sabemos que esta distancia de acá vale A. Eso me dice el gráfico. Estamos desde 0 hasta este punto, es esta altura, esta longitud, y acá me dice que es en x igual a x igual a. Luego sé que para este punto, cuando yo proyecto acá, ya, esta altura va a ser a medios. Esta altura de acá va a ser a medios. Y por eso, ahí justamente es donde yo puedo decir, si esta altura es a medios y esto es una base cuadrada, esta distancia de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser el doble de a medios, es decir, simplemente a. Entonces, esa distancia también es a. Eso me dice el gráfico. ¿Cuál es el método? Pues el método es igual que en el anterior. Vamos a sumar pequeños volúmenes. Acá tengo un trozo cualquiera, el cual tiene un espesor. ¿Ya? El volumen de esa pequeña tabla, de ese pequeño espesor, ¿qué va a ser? Va a ser la área, la base, por el espesor, ¿ya? Y el espesor es de X o de Y. ¿Qué vendría a ser para ustedes? ¿De X o de Y o otra cosa? ¿Cómo modelizaría? X, Sería de X. D. dx. ¿Por qué? Porque es esta distancia de acá, ¿ya? Y es una distancia horizontal.
Y en el eje horizontal tenemos X. Entonces es un dx. ¿Ya? Ahora, hay que modelizar. Estos son mis ejes. Esta distancia de acá, cuando estoy acá, digamos, ¿ya? Esta distancia es X, ¿verdad? Desde el origen hasta un punto cualquiera es X. Esta distancia, ¿qué va a ser? ¿Qué creen? Esa distancia o esta distancia, ¿qué va a ser? La pequeña o la grande, ¿qué le pondrían ustedes? Supongamos que esto acá, cuando vamos acá, hemos visto, voy a hacerlo con rojo, fíjense. Supongamos que esto es A, que es 10, ¿verdad? Supongamos que es 10. El problema me dice que esta altura es 5, la mitad. Y como esto es un cuadrado, deducimos que esto va a ser 2 por 5, 10. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Haciendo triángulos, si queremos dar vueltas, podemos llegar a lo mismo. Pero si entendemos esta relación, que si esto de acá es 10, esto es 5 y esto es 10, podemos extrapolar eso a cualquier otro lugar. Si esta distancia que ahora estoy haciendo en naranja es 5, yo sé que esto de acá tiene que ser la mitad de 5 o esto de acá tiene que ser 5. ¿Estamos de acuerdo o no? En otras palabras, si esto es 4, esto es 2, esto es 4. Eso me da la simetría, digamos, del problema. Y de manera general, cuando esto es X, esto de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser también X. Por lo tanto, el área, ¿qué va a ser? La base, ¿qué va a ser? Es un cuadrado, ¿no? Lado por lado, X por X. Esa va a ser el área, la base, por dx. Una vez que ya tenemos el diferencial, pues aplicamos el volumen, va a ser la sumatoria de todos los, ¿cómo se dice? Todos estas tablas, digamos, ya, que vamos a ir sumando, todos estos, me van a formar esa pirámide. Va a ser la sumatoria de todos esos pequeños volúmenes, que al final la sumatoria es una integral, es lo que tenemos que entender. Y integramos x cuadrado de x. X, ¿dónde empieza? ¿Dónde empiezo a sumar los adoquines, digamos? Adoquín, otro adoquín, otro adoquín, De adoquín. cero, ¿Dónde? En ¿En cero. cero? de cero hasta A. Y terminamos en este x que es A. ¿Ok? Y ya está. Entonces, modelizar es la cosa. Luego las integrales a veces son complicadas, a veces no son tan complicadas. X cubo, x cuadrado es x cubo sobre 3, la integral, de 0 hasta A. El volumen es A cubo tercios. ¿Dudas, preguntas? Ya. Levanten la mano todos los que han participado, por favor, desde el principio. No nota a nadie. Todos los que han participado desde el principio de clase, levanten la mano. Ah. Miguel, Galo, César. Ricardo, ¿todos participan, creo, o me estoy soñando? Sí, ¿no? Ricardo. ¿Nadie más? Ok. Entonces, por puntos, ustedes hagan esto de acá. ¿Ya? Encontrar el volumen de un cono cuya base tiene radio 1 y cuya altura es h igual a 2. Procedan. Nos daremos unos 10 minutos más o menos.
o menos, tal vez inclusive, y mandan su foto de lo que han hecho por WhatsApp.